Indio tubano llorando que el tiempo feliz de comayo sí verme, vos llorando por ti campamento de mi raza, la América es de mi raza de Yaguareté, es la América es la América es. Indio tubayo viniendo del otro valle que tiene piedra. Buen día a todos, un nuevo martes aquí en Aviala, somos de acá. Y con un tema hoy, ¿qué tal, Matías? Ya vengo apasionada, vengo así como embalada el día de hoy, ¿eh? Hola, Ali, sí, la verdad que hoy es un programón, estamos bastante motivados y contentos. Sí, así es, un programa de lujo porque realmente nos visita una queridísima compañera, amiga, conocida de la casa, a la cual hemos disfrutado de muchos aprendizajes. Y también nos está visitando otra compañera nuevamente, que es Natalia. Me quedó gustando el programa, así que decidí volver. Me parece muy bien, Natalia. Bueno, y ella se va a presentar. Con ustedes, Carla Weinstock. Contanos, Carla. Primero, buenos días y gracias por la invitación a Matías y Alicia. Mi nombre es Carla y para empezar soy docente y me dedico a esto del ámbito de las pedagogías latinoamericanas. Y voy contando qué son y qué hago. Muy bien, dale, nos gustaría esto, que compartas con la audiencia qué son las pedagogías latinoamericanas. Las pedagogías latinoamericanas están siendo una gramática en construcción. Quiere decir que las pedagogías latinoamericanas están construyéndose a partir de las experiencias de las aulas, de las salas, también de las comunidades, de los movimientos sociales y de los estados pluriculturales y plurinacionales. Y nos parece interesante que el ámbito de las pedagogías, pensarlo como una gramática, es decir, como un texto, como una textura, donde nos vamos transformando con una intencionalidad de aprender quiénes estamos siendo. Y lo más también que nos proponemos nosotros es conocer las historias, nuestras historias, y problematizar por qué no nos dejaron conocernos. Básicamente la primera pregunta es por qué, si el conocimiento es habilitar, es pensar, problematizar, por qué nos impidieron conocer nuestras historias. Y cuando digo nuestras historias, digo nuestras filosofías, nuestras pedagogías, nuestras historias sociales. Y a mí me interesa mucho particularmente el cruce entre la biografía y las historias sociales, es decir, la singularidad y la pluralidad. Y entre la singularidad y la pluralidad aparecen las generaciones. Entonces nos permitimos pensar y problematizar quiénes estamos siendo singularmente, cada una y cada uno de nosotros, biográficamente de esta manera, porque nosotros somos biología y también biografías. Y cómo esas biografías se inscriben en las tramas del pensamiento latinoamericano. Y entonces ese pensamiento no es que ya pasó, está haciendo, se está construyendo, y además esta intemporalidad de lo que ya hicimos, lo que estamos haciendo y lo que deseamos hacer nos permiten romper con una idea lineal del tiempo y a su vez problematizar qué es lo que deseamos, porque no solo somos sujetos de derechos, somos sujetos de derechos y de anhelos. Y desde este lugar nos preguntamos quiénes deseamos ser, qué derechos queremos tener, pero a su vez conocer nos provoca más deseos, desear nos provoca más derechos y también desear nos provoca conocernos aún más. Cuando hablamos de pedagogía latinoamericana, primero tengo una pregunta personal. ¿Por qué decidiste, por qué te gustó trabajar sobre la pedagogía latinoamericana? ¿Y quiénes podés mencionar como los primeros pensadores que agarraron este tema? Yo venía dando clases de filosofía, pedagogía y teoría social latinoamericana. Y ahí fueron apareciendo. ¿Viste? Primero apareció Simón Rodríguez, que entre otras cosas, como dice Simón, fue el maestro de Simón Bolívar. Y después conocí, y además cuando digo conozco, tengo una cita, ¿no? Viste que uno cita en un texto y en realidad para mí la cita tiene la doble idea de citar, pero de citarte también con el otro y con la otra. Y después descubrí que Martí, además de ser un gran político, un gran revolucionario, había sido maestro y había escrito textos hermosos sobre educación, obviamente Paulo Freire, pero también fui construyendo junto con otras y otras, esta idea de que hay muchas maestras y maestros en América Latina que han escrito sus prácticas y que cuando ellos hablaban de sus prácticas docentes estaban hablando también de lo filosófico, de quiénes estamos siendo, de lo existencial. Y ahí yo podría, a mí uno que me gusta mucho, es uno de mis
digamos, yo tengo como muchas citas amorosas. Y una de esas citas amorosas es el cordobés Saúl Taborda, que es mi tema, mi tesis es sobre Saúl Taborda, y para mí es como, viste, en 1930, solo, ¿no? Decía que la sala de jardines de infantes tenía que empezar a partir de los 3 años. Mirá. Y cuando vos lees, por ejemplo, a otro gran maestro que fue Luis Iglesias, las ideas sobre la escuela rural se implementaron ahora, es decir, que Luis Iglesias, Taborda, Rodríguez, Martí nos estaban esperando. Y estaban esperando un contexto latinoamericano donde nosotras y nosotros fuéramos a buscarlo. También hay otra experiencia maravillosa en Rosario, en Santa Fe, que fueron las hermanas Cosettini. Viste, es como, yo vuelvo a esta pregunta, ¿por qué en los institutos de formación docente aún no se enseñan nuestras pedagogías? Entonces ahí hay como una pregunta que es interesante para problematizar, pero incluso en las universidades la formación sigue siendo eurocéntrica. Entonces me parece que ahí a veces los estados funcionan como educadores plurinacionales y los institutos de formación docente, las escuelas, las universidades vienen más rezagadas. En el caso de Ricardo Rojas, planteaba también allá por los años 30 que había que construir una pedagogía de las estatuas. Y eso es interesante porque obviamente uno lo actualiza, pero la pedagogía de las estatuas son los nombres de las calles, los nombres de los trenes, las estatuas que se están construyendo en América Latina, las estatuas que se bajan, todo el debate, si es que hay debate. Yo creo que no era debate, ¿no? Lo que pasó con Juana y con Colón, que si quieren después lo volvemos a plantear, porque debatir es argumentar, y la verdad que no se escucharon argumentos, se escuchaban, digamos, frases huecas, vacías, y eso a su vez a mí me interesa porque lo que distinguía, entre muchas comillas, la idea de civilización era la posesión del logos, del argumento. Y ya carecen, las clases dominantes en América Latina carecen de argumentos, carecen de logos, y el logos lo estamos jugando los pueblos en América Latina. Y eso los pone sumamente nerviosos. Y a su vez a nosotros, como los pueblos de América Latina, nos ponen en un lugar de compromiso y de entusiasmo de leer, de problematizar y de pensar para argumentar, porque también si el logos va a estar de este lado y nosotros no problematizamos, y en ese caso yo quiero volver con Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez decía que las repúblicas todavía no estaban fundadas, y que para que se fundaran las repúblicas en 1820, lo que se necesitaba era pensar, ¿no? Y uno dice ahora problematizar. Entonces, pensar las pedagogías latinoamericanas es divulgar nuestras pedagogías, pero problematizar nuestras pedagogías. No repetir a Rodríguez, a Martí o a Luis Iglesias, sino a partir de esos argumentos poder construir nuevos argumentos, porque en ese momento no estaba la situación de América Latina tal cual está hoy, salvo obviamente honrosas excepciones. Pero hoy que en América Latina hay nuevos derechos y nosotros deseamos más derechos, también nos preguntamos por el derecho a conocer nuestras pedagogías y nuestras filosofías. Y de todos modos, Carla, en esta última época, digamos, pensando en estos últimos 10 años y un poco más también, ¿crees que ha habido avances, digamos, interesantes en relación a las políticas públicas y en otros países de la región también? ¿O te parecen que...? Sí. Yo creo que... ¿Cuáles serían esos componentes más importantes? Para mí un corte, que no es solo para mí, sino para mucha histórico. Gente, claro, es 1999. Es Hugo Chávez, y la llegada de Chávez supone un nuevo contexto latinoamericano. Quiero recordar, no estoy rompiendo ninguna veda, quiero recordar que Hugo Chávez dijo, yo aprendí a leer a Simón Rodríguez en la cárcel. Ay, sí, lo escuché. Y eso me parece interesante porque él vuelve a leer a Rodríguez, y lo que él lee en Rodríguez no es tanto lo pedagógico, sino la economía social. Porque Rodríguez piensa escuelas populares con economía social, ¿no? No puede haber una escuela popular, nosotros decimos pública y popular, sin economías sociales. Y esa es la clave que le permite al comandante Chávez pensar algunas cuestiones con respecto a la educación y a la economía popular. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es el punto de originalidad más fuerte que tienen estas pedagogías populares y que desde ahí podemos criticar esa forma eurocéntrica en la que se ha construido las instituciones y el saber o el estándar pedagógico? En el caso de Rodríguez, Martí, ellos tienen como una concepción de que en América Latina es un lugar tan distinto y tan diferente a Europa que hay que crear, ¿no? Hay la famosa frase de Rodríguez es o inventamos o erramos. Y en Martí es crear
es la palabra de pase de la generación. En nuestro caso, como nuestra pienso particularmente Argentina, pero se puede extender a otros países, más que mirarnos entre América Latina, la idea fue mirar a Europa y ahí copiar modelos, imitar. Y Rodríguez decía, pensar es lo contrario de imitar. Y me parece que ahí hay una clave interesante. Si yo copio, si yo imito, no estoy pensando ni problematizando. Cuando América Latina decide ponerse de pie y mirar hacia adentro, se encuentra con múltiples experiencias en las aulas, incluso digo en las salas, porque las maestras jardineras me dicen, no te olvides de que nosotras también construimos pedagogías, y tienen mucha razón, pero los movimientos sociales están creando pedagogía, digamos, por nombrar solo algunos, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, y el Mocase de Argentina y el Mocafor, y hay muchas experiencias de movimientos populares que son pedagógicos, ¿no? La pedagogía no es solo lo que sucede en las aulas, es lo que sucede en las aulas y lo que sucede también en las comunidades y en los estados. Muchas veces los estados, a mí ya no me gusta hablar de el estado educador, sino de estados educadores pluriculturales y plurinacionales, porque la idea es construir eso, más allá de que el Estado se llame plurinacional. América Latina está construyéndose como un gran Estado plurinacional. Hay una matriz de pensamiento nacional y popular que desde que el continente fue designado y nominado como América, empezó a pensar también en su libertad, en su soberanía y en su autonomía. Y cuando se pensaba eso, no se podía pensar solo, es decir, no había lo que hoy conocemos como los ecuatorianos, no había ecuatorianos solos pensando la independencia ellos solos, sino que se pensaba como toda la región. Y recién me estaba preguntando, ¿qué pensarán las generaciones que vengan después de nosotros sobre este momento, ¿no? A mí me parece que lo que vos decías de 1999 es clave, es un cachetazo a la región muy duro, y a los pueblos de despiértense. Y hoy estamos en un momento donde estamos discutiendo cosas que hace años no se discutían. No sé qué, no me puedo explicar qué pasaba que no se discutía, la verdad. Pero la verdad que es un momento de alegría, es un momento porque no podemos construir todo este nuevo proceso lamentándonos por las cosas que todavía están pasando, sino que lo construimos con alegría y mirando para adelante. ¿Te parece, Ali, que vayamos a una tanda? Vamos, y seguimos con Carla? Vamos con un tema muy interesante que tiene que ver también con las pedagogías latinoamericanas. El tema se llama El son de la alfabetización y es un tema cubano. Así que vamos a invitar a la audiencia y a todos los presentes aquí para escucharlo. Y bye. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Cada libro, cada hoja, cada papel esconde una historia. BCN Radio, desde el Congreso de la Nación.
por la noche. ¿Qué es lo mejor que podés hacer más que vivir la historia de nuestro rock nacional junto a sus protagonistas? Disfrutá su música en vivo y a mí acompáñame en esta ruta del rock. Todas las mañanas son iguales. Julieta Pizera en conducción, martes 21 horas por PCN Radio. Las novedosas especiales siguen reprochándome morales. Todo lo que yo hago está mal. Seguí escuchando bcnradio.com.ar. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, seguimos acá en Navia Yala y estábamos hablando recién con Carla sobre pedagogías latinoamericanas y nos estábamos preguntando de cómo nos van a ver las generaciones futuras, cómo van a ver este proceso, este momento, todo lo que estamos viviendo, pero también para poder analizar cuál es nuestra responsabilidad actual, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pensás, Carla, sobre esto? Yo voy a retomar la idea de que la pedagogía no es solo el aula, que aunque la incluye, sino que estoy pensando en cómo se están formando las niñas y los niños en Argentina viendo Paca Paca. Creo que hay un saber latinoamericano nuevo, diferente al nuestro, y que nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio de formación, porque los pibes y las pibas están conociendo más rápido que nosotros cuestiones de América Latina, y eso es un problema para la formación docente. Porque muchas veces, cuento solo un ejemplo, y no creo que sea el único. Mi niña más pequeña le preguntó a la maestra de su grado por qué no hay un acto sobre Juana Zurduy en las escuelas. Y yo creo que no es que es mi niña, creo que las niñas y los niños que están viendo Paca Paca están descubriendo, lo digo entre comillas, descubriendo América, y que ya saben de pintura latinoamericana, saben de música latinoamericana, empiezan a conocer las historias, y ahí me parece que somos nosotros los que nos tenemos que formar y capacitar para estar, digamos, a la altura de esos pibes y de esas pibas. Saúl Taborda decía que la autoridad en el aula la tienen los pibes, no los docentes. Bueno, eso también nos interpela a nosotros de cómo construir, quién es el autor del aula, cómo se construyen las historias. Y lo que vos decís a mí me interesa mucho porque tiene que ver con cómo transmitimos nuestras historias. Si nosotros no nos conocemos, si no conocemos nuestras historias, no podemos transmitir. Y transmitir es compartir los relatos. A nosotros durante muchos años y muchos siglos nos quitaron las cuentas y nos quitaron los relatos. Y yo esos relatos los llamo los cuentos. Entonces nos quitaron las cuentas y los cuentos. Entonces hay que formarnos, hay que trabajar y profundizar para conocer aún más nuestra América Latina. Incluso más allá de si te toca o no trabajar una materia que se llame teoría latinoamericana, porque me parece que esto ya trasciende, sí, nos supera, y entonces ahí hay que pensar qué hicieron las dictaduras durante muchos años en América Latina. Interrumpieron el diálogo intergeneracional, y ese diálogo se está reconstruyendo, pero se está reconstruyendo también de una manera que nosotros nos interpela, porque se construye con pibes que saben y pibas que saben más que nosotros. Entonces eso te puede generar mucha bronca o mucho enojo, como suele pasar con algunos docentes y algunas docentes, o te llama a la acción y decís, bueno, la verdad que tengo que ponerme a estudiar, a pensar, a problematizar. Y creo que cuando uno lee a los maestros y a las maestras de América Latina, no es solo una cuestión de conocimiento, sino de cómo ellos pensaron el vínculo pedagógico. Y entonces ahí en América Latina nacen, con las resistencias a la opresión y a la conquista de América, las pedagogías de las ternuras y las dignidades. Y me parece que nosotros tenemos que leer a estos maestros y a estas maestras para pensar cómo ellos se pensaban en esos vínculos. Nosotros todos tuvimos algún momento de expulsión escolar. En la primaria, en la secundaria, en la universidad, siempre hubo un gesto de desaprobación y de expulsión. Bueno, ese gesto rememora de alguna manera la conquista de América. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es construir otros vínculos.
A mí sí hay un concepto que me pone, no te diría me enoja, porque no es para tanto, pero que sí yo quiero problematizar, es el de deserción escolar. No hay desertores, ¿no? Hay niños y niñas que son expulsados. Entonces lo que tenemos que hacer es construir instituciones pedagógicas donde puedan volver a construirse vínculos de libertades, dignidades y ternuras. Y volviendo a Juana, a mí me parece que cuando un Estado decide cambiar un monumento, una estatua, está dando una clase de pedagogía tan magistral, aunque la persona que lo haga sea Cristina o sea Néstor, o fuera Chávez, o fuera Evo, no sepan que ellos son y están haciendo pedagogías latinoamericanas. Yo creo que uno de los gestos pedagógicos más fuertes para nosotros fue bajar el cuadro de un genocida. Porque si no podíamos bajar un cuadro de un genocida, no íbamos a poder construir nunca ninguna pedagogía que, digamos, ni estatuas latinoamericanas, ni siquiera la galería de los patriotas latinoamericanos. Martí o Arbenz, Arévalo, Getulio Vargas no podían convivir cerca de la estatua o del cuadro de un dictador. Entonces me parece que ese es un gran gesto pedagógico. Entonces las pedagogías latinoamericanas se nutren también de esas experiencias. Entonces me parece que ahí nosotros como ¿qué generación aparte somos, ¿no? Nosotros somos una generación entre los compañeros y las compañeras que tuvieron sus historias y sus biografías en los años 70 y a su vez estos niños y niñas que se van nutriendo de otras historias de América Latina. Entonces el desafío es construirnos nosotros generacionalmente. Y además en Argentina hubo tiempos en que si una generación se quería nombrar a sí misma como una generación nueva, se la molía a palos. Entonces me parece que pensar que lo generacional no es solo biológico, sino es biográfico. ¿Cuántos de nosotros y nosotros conocemos compañeras y compañeros de nuestras edades que están pensando cosas completamente diferentes? Entonces, lo genealógico, lo generacional también son los modos de estar en el mundo. Entonces, nuestros modos de estar en el mundo es no negar Europa ni negar Estados Unidos, sino poder construir argumentos para que también seamos escuchados en esos rincones. No cuestionamos los saberes europeos, cuestionamos la concepción eurocéntrica del conocimiento. Sí, y eso mismo está hoy pegando mucho en Europa. Los foros que organizó Forster este año de Emancipación e Igualdad, donde vinieron compañeros de Podemos, de Syriza, que planteando, se están maravillados con lo que está pasando y cómo nos estamos reprendiendo y cuál es nuestra postura frente a Europa, porque nosotros, como decimos, no negamos a Europa, pero sí, ahora la problematizamos cuando antes no, dejó de ser un ejemplo. Porque no hay ejemplo, nadie puede ser ejemplo de nadie, entonces eso lo trasladamos también a los países y tenemos que construir nuestra propia historia y eso hace que, bueno, no nos miremos como mirábamos antes, este es el ejemplo. Entonces, me parece que estamos en un momento que yo recién me acordaba cuando a mí me tocó hacer el secundario del 99 al 2004. Mi escuela se llamaba General Julio Argentino Roca. Nunca, nosotros cuando entramos en primer año armamos el centro de estudiantes, pero nunca sabíamos quién era Roca y lo criticábamos, pero jamás se nos hubiese ocurrido hacer algo para cambiar el nombre. Los chicos que hoy están en esa escuela ya están trabajando, juntando firmas, hacen proyectos. A veces, bueno, como todo proceso, no va y viene, pero ya están planteando cambiar el nombre y quieren ponerle el nombre. Una de las ideas que hay es poner el nombre de una de las alumnas desaparecidas de esa escuela. Entonces tiene que ver también con todo este proceso de, bueno, estamos repensando toda nuestra historia y eso a veces lleva mucha discusión porque, bueno, tenemos el caso de Osvaldo Bayer, ¿no? Y toda su campaña con el tema de Roca, y ahí lo que encontramos es que tiene mucha gente que está en contra de eso, porque cuesta mucho y hay mucha resistencia sobre repensar nuestra propia historia. Esto de, bueno, como muestran los medios masivos de comunicación, parece que el gobierno lo que quiere hacer es decir que todo empezó el 25 de mayo, se rememora por la asunción de Néstor Kirchner y no por lo que nos pasó en 1810. No, es al contrario, repensamos todo y también buscamos cuál es la función y la importancia que tiene ese 25 de mayo de 2003 en función de nuestra historia. Entonces es un momento de discusión y que nos exige mucha preparación, me parece. Sí, yo creo que lo que es interesante es que nos estamos preguntando quiénes estamos siendo permanentemente. Y en ese preguntarnos van a ir apareciendo algunas respuestas, después volverán a surgir preguntas, porque me parece que una de las cuestiones más fuertes de nuestras existencias es problematizar, preguntarnos, pero buscando, digamos, el deseo de nombrarnos, ¿no? De pronunciar, porque me parece que hay una idea muy, muy fuerte en Paulo Freire que es
vos sos sujeto en tanto pronunciás el mundo. Entonces nosotros queremos pronunciar nuestros mundos y queremos pronunciar la humanidad. No nos parece nada ajeno lo humano. Lo que queremos es argumentar desde el sur, pensar desde el sur y construir un vínculo donde se vuelva a pensar y a sentir, porque una de las cosas del pensamiento eurocéntrico es lo binario, lo dicotómico. O pensás o sentís. Bueno, nosotros decimos queremos volver a juntar esa cicatriz que fue la marca racial y racista que fue la conquista de América. Y lo que intentamos es volver a juntar, ¿no?, esa suerte de zanja entre la civilización y la barbarie. Nosotros no decimos civilización o barbarie, decimos barbarie y civilización y alpargatas y libros y netbook y tecnópolis. No es que es o, como proclama el pensamiento dicotómico y binario. Nosotros vamos por la I y entonces estamos siendo y seguiremos construyendo, y los pibes y las pibas leerán nuestras historias también, porque uno lo que tiene que entender es que uno lee mundos, construye mundos, pero que además van a leer las huellas de los mundos que nosotros estamos construyendo. Esperemos que sean, digamos, un poco, que tengan la grandeza de poder leer que lo que hicimos también fue lo que pudimos, porque hay cosas que no vamos a poder y hay cosas, digamos, las herencias se construyen. Entonces, no es que nosotros recibimos una herencia, nosotros también ficcionamos herencias. Y cuando dejemos nuestras marcas van a ser ficcionadas y veremos cómo van a ficcionarlas. Una pregunta puntual, y es que siempre me parece que hablamos de la pluriculturalidad, de la diversidad, pero luego en la práctica son las prácticas y los proyectos de vida de los grupos indígenas y negros los que más tensionan los llamados proyectos nacionales, incluso con las mejores intenciones. ¿Qué reflexiones hay en el campo de la pedagogía para eso? La pregunta a mí me parece muy, muy interesante, porque en realidad el pensamiento latinoamericano, si quiere leer e interpretar los procesos de América Latina, tiene que ser un pensamiento diverso, relacional, complejo y mestizo. Y cuando digo mestizo es juntar las tradiciones de nuestra América Latina junto con los conceptos que vinieron de los barcos. Digo, no podemos pensar en términos de esto es solo América Latina o esto es Europa, sino empezar a construir como si fueran los conceptos arcillas, bueno, conceptos que permitan pensar lo que pasa hoy en América Latina. Entonces, ¿por qué digo que es relacional? Por esto de no es binario, tiene que ser pensamientos que incluyan. Doy un ejemplo, volviendo a Martí, la ciencia y la ternura. No puedo aprender o no puedo enseñar sin ciencia y ternura, no me quedo solo con la ciencia o me quedo solo con el ámbito de la ternura. Y en el caso de los movimientos sociales creo que hay que hacer unas miradas complejas, relacionales, diversas y mestizas. Y creo que hay que, yo pienso las prácticas y las experiencias de América Latina como un mosaico o como un rompecabezas que se está construyendo. No, a mí no me gusta decir esta práctica es mejor que, porque en realidad son construcciones y en cada región y en cada comunidad van construyendo según sus necesidades, según lo que puedan hacer. En eso yo soy respetuosa de las diversidades y creo que nosotros tenemos que aprender también a vivir con las diversidades. Yo decía antes, el puente entre lo plural y lo singular es la generación. Cada uno de nosotros somos complejos. Imagínate una región, una comunidad, una escuela, un movimiento social. Entonces, aprender, y en eso creo que tenemos que aprender también como generación, ¿no? La idea de la diversidad, del otro no piensa o la otra no piensa como yo. El tema es poder argumentar, poder deliberar, poder formarnos para estar... Carla, muy interesante, y desde ya te comprometemos para nuevos programas. Pero antes del cierre queríamos que nos deje algún contacto, porque sabemos que hay una cátedra abierta también en la facultad. ¿Dónde la audiencia se puede conectar o contactar? En la Facultad de Ciencias Sociales la materia es pedagogía. Uh-huh. Y la materia se llama pedagogía y los estudiantes y las estudiantes la llaman pedagogía latinoamericana. Es interesantísimo también lo que nos pasa a nosotros. Sí. Y después yo trabajo en una cátedra abierta, pública y gratuita, que este cuatrimestre la materia se llama Historias Maestras en América Latina y va a ser en una escuela por la zona de Flores, Floresta. Pero bueno, si se comunican a mi Facebook, que es mi nombre y mi apellido, o si no, paso mi mail, que es carlalatina2@hotmail.com. Respondo todas las preguntas. Carla Latina2. ¿Y todo con letras? Todos con letra minúscula y 2, el número 2@hotmail.com. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo entonces. Hasta un próximo martes. Sí, nos vamos con Paca Paca. Nos vamos con Juana Zurduy. Juana
Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear.